Buenas tardes, muy bienvenidos a esta segunda charla, charla de un ciclo titulado Diálogos de Arte y Fe. Partimos ya hace unas cuantas semanas atrás hablando acerca del arte cristiano, con algunos invitados y una charla que la pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, en este segundo capítulo de este ciclo Diálogos de Arte y Fe tenemos como invitada a la artista e investigadora Paula Ditborn, a quien pasaré a presentar brevemente en un rato más, en unos segundos más, pero que vamos a tocar el tema o la charla que obviamente nos convoca el día de hoy es el Islam, espacios sacros sin imágenes. Esto, como les dije, es un ciclo que nos va a acompañar durante todo un año, donde vamos a no intentar, sino vamos a ver la fe y la religión desde justamente lo más profundo del significado de esa palabra, desde esa unión, no tanto de lo trascendente con lo humano, sino entre lo humano con lo artístico, lo humano con lo humano. No tanto lo que estamos viendo en el contexto actual mundial, sino también toda la impronta positiva que ha tenido la espiritualidad y las distintas formas de expresión de las espiritualidades y de las religiones eh, en distintas partes del mundo con la humanidad. Entonces, el día de hoy vamos en este segundo capítulo ver justamente las expresiones del Islam, las expresiones particulares del Islam, em, y acompañados por Paula Ditborn Orrego. Paso a presentar entonces a quienes nos va a acompañar el día de hoy. Paula Ditborn, ella es licenciada en Arte y en Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Ella ha liderado diferentes proyectos de investigación sobre temas relacionados con el arte hispánico, el arte colonial y artes de la imagen y visualidad. Actualmente es directora de la carrera de la licenciatura de Teoría e Historia del Arte en la Universidad Alberto Hurtado y es autora de numerosos capítulos de libros, artículos y en revistas académicas especializadas y textos para catálogos de exposiciones sobre temas afines. Entonces, muy bienvenida, Paula, todo tuyo el público del día de hoy. Me permite solamente un segundo antes de darte la palabra. Para quienes están acá y nos preguntan siempre, la grabación del, de de esta conferencia se envía al día siguiente para todas aquellas personas que quisieran revivir la charla o apuntar alguna cosa que les quedó por ahí. Bueno, pueden revivirla a partir de la grabación que nosotros enviamos siempre al día siguiente a primera hora. Bien, Paula, muy bienvenida, todo tuyo la charla del día de hoy. Buenísimo, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y por supuesto también la presentación que acaban de hacer de mi persona. Solo quisiera aclarar que la dirección de la licenciatura en Teoría e Historia del Arte la llevé a cabo hasta el año pasado. A partir de este año la está llevando una colega, amiga académica que lo está haciendo muy bien. No quería atribuirme esa labor de forma inmerecida. Ya, bueno, les cuento un poco cómo he organizado la sesión de hoy, o sea, la charla de hoy, ahí está, para que tengan como bastante claridad de lo que viene y sobre todo de aquellas cosas que quizás no estén siendo contempladas, pero sobre las cuales ustedes quisieran saber y que espero que podamos conversar, que puedan preguntarme ya hacia el final de la sesión. De lo que les voy a hablar es inicialmente de el Islam como religión, algunas cosas bien generales, porque la sesión está más orientada a la producción visual y arquitectónica de la religión más que los principios de la religión misma, pero de todas formas hay algunos elementos que es indispensable tocar para que se comprenda esa producción visual y arquitectónica. Después me voy a referir brevemente, porque podría hacerlo mucho más, es un tema
bastante apasionante sobre la prohibición de las imágenes en el Islam, que es un tema bastante polémico incluso dentro de lo que es de lo que son las investigaciones en historia del arte. Luego me referiré a los principios constructivos de la arquitectura islámica, aunque es quizás demasiado general decirlo. Me voy a referir a los principios constructivos de las construcciones religiosas islámicas, vale decir, las mezquitas, principios que nos va a ser de mucha utilidad como revisar esos principios constructivos, porque cuando realicemos la charla, o sea, la visita a la mezquita de Santiago el próximo 11 de julio a las 9 de la mañana, o bien cuando ustedes visiten cualquier otra mezquita, ya sea en Chile como fuera del país, les va a ayudar mucho conocer y entender esos principios constructivos para poder apreciar y admirar mejor esas construcciones. Y sobre todo, entender cuál es la función que tienen, cuál es el significado y cuáles son las particularidades, porque obviamente son principios que van variando según los países, según las construcciones, según las épocas. Y finalmente, vamos a terminar la sesión con una revisión de un conjunto muy acotado de construcciones arquitectónicas, una emplazada en la ciudad de Jerusalén y las otras tres en España, porque forman parte, estas últimas tres, de lo que fue la arquitectura islámica en la península ibérica. ¿Ya? Hice esa selección, después más adelante van a saber cuáles son, pero la selección de esas cuatro construcciones no tiene que ver con una suerte de paradigma o canon, no es que se trate de las construcciones más importantes, aunque sí van a ver que son bastante emblemáticas, sino porque fueron realizadas en un periodo, el periodo de los Omeyas específicamente, en el que se logró como una mayor cohesión de estilos arquitectónicos. Hay una cuestión mucho más homogénea de la que podemos encontrar en la actualidad, de la que se siguió desarrollando ya en la época moderna. Estamos hablando acá todavía de la época de lo que en Occidente entendemos por medioevo, ¿sí? Entonces me pareció que podían ser más productivas para una sesión acotada, pero que espero que sea lo suficientemente profunda como esta, ¿sí? Ya, entonces partamos con lo que les proponía para iniciar esta sesión, que es esta muy acotada referencia a la religión en sí misma, al Islam, ¿sí? Que, como deben saber, es una religión que se origina en Arabia en el siglo VII y cuyo profeta, principal predicador fue Mahoma, ¿sí? Se origina en una zona Arabia en la que hasta ese entonces las religiones que habían prevalecido para los pueblos árabes eran religiones politeístas, o sea, vale decir religiones que creían en la existencia de más de un dios, de más de una deidad. A diferencia del Islam, que tal como el judaísmo y tal como el cristianismo es una religión monoteísta, ¿ya? Su único dios es Alá y Mahoma su profeta. Mahoma mismo nació el año 570 en la ciudad de la Meca y ahí empieza a predicar alrededor de 40 años después, si no me equivoco, previo a lo cual realizó viajes en los que conoció a maestros católicos que lo instruyeron en la lectura de libros sagrados y también compartió, según cuentan los textos, con tribus judías de quienes aprendió justamente lo que mencionaba momentos atrás, que fue el monoteísmo. Transformándose en profeta, empezó a predicar a los árabes la idea de un único Dios y la condena a los ídolos que se adoraban previamente. A partir del antecedente anterior nace el islamismo, que significa, como fue mencionado, la inauguración de la exposición de fotografías de mezquitas marroquíes, significa sometimiento, en el sentido de sumisión a la voluntad de Alá. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo es un mapa que muestra justamente las rutas de las conquistas musulmanas, pero también los diferentes territorios conquistados
separados de acuerdo a las épocas. Entonces, en una primera etapa, que era la expansión a la muerte de Mahoma, en el año 632, que es todo el área que está coloreada con verde, verde agua, ya son, bueno, como les mencionaba, los territorios conquistados en la época de la expansión de la muerte de Mahoma. Los territorios, en cambio, conquistados en la época de los primeros califas, que son los que suceden a Mahoma, luego de su muerte, es lo que está coloreado con color rosado. Mientras que la expansión de los omeyas, que son posteriores a los califas, está coloreado con color naranja. Entonces, como podemos ver, la expansión de esta religión fue realizada en una velocidad, en unos tiempos bastante acotados, o sea, vale decir, en una velocidad bastante notable. ¿Esto por qué? Por supuesto, se ha estudiado mucho se ha estudiado mucho en el fondo la historia y la emergencia y la instalación de las diferentes religiones. Y en el caso particular del Islam, lo que algunos autores señalan, y en esto tengo que reconocer que me centro principalmente en aquellos que abordan la producción artística, visual, arquitectónica, más que en especialistas en estudios religiosos. El Islam, a diferencia de las religiones monoteístas precedentes, satisfacía anhelos distintos, ¿no?, de la población. ¿Esto por qué? Porque en el Islam se fusionan aspectos universales, pero también aspectos étnicos, mientras que otras religiones tendían más bien a lo étnico o tendían más bien a lo universal. Por ejemplo, tal como el cristianismo, y a diferencia del judaísmo, el Islam abrió sus filas a toda la humanidad, sin distinción de raza y sin distinción de culturas. Ahí estaría el aspecto universal. No obstante, tal como el judaísmo, el Islam fue una religión nacional, sólidamente centrada en Arabia. La lengua siempre sería la arábiga, dado que solo a través de ella era posible leer el Corán. Alá había escogido hablar en esa lengua, por lo que el Corán no podía ser traducido. ¿Ya? Y bueno, también hay otros elementos que es importante considerar al momento de pensar, abordar, admirar el arte y la arquitectura vinculada al Islam, como son los 5 principios, los 5 pilares, digamos, eh, del Islam, que son evidentemente la oración, que de realizarse en determinados momentos del día y en determinados momentos de la semana también, la peregrinación a la Meca, la limosna, eh, la, el, eh, el ayuno, Ramadán, que se hace una vez al año, y por supuesto, sobre todo, la consideración, el reconocimiento de Alá como único Dios y Mahoma como su profeta. ¿Ya? Bueno, ahora quisiera que abordáramos lo que les había mencionado como un segundo punto a considerar para así llegar bien preparados, bien preparadas a lo que es el análisis, la admiración de las construcciones y de la producción visual vinculada a esta religión, que es la prohibición de las imágenes en el Islam, que se vincula directamente con lo que acabo de mencionar. El, I- el Islam no es la única religión en la que en algún momento, al menos, se han prohibido el uso de las imágenes, con usos religiosos en el caso del Islam, principalmente, ¿no? También hubo un conflicto con respecto a las imágenes que es muy célebre y que en cierta medida fue también muy trágico, que fue la querella iconoclastia, la querella iconoclasta desarrollada entre el siglo eh, octavo y noveno en Bizancio. ¿Sí? O sea, en Bizancio hubo una guerra, un enfrentamiento directamente producto de las desavenencias que había con respecto a las diferencias, ¿no?, de opinión que había con respecto a si debía usarse la imagen en contextos religiosos cristianos en ese caso o no. ¿Ya? Y no cualquier imagen, sino específicamente los íconos, que eran las imágenes que hasta ese momento
eran veneradas, ¿no? No se veneraba directamente a Dios, sino que se la veneraba o Jesús o la Virgen María, los santos, sino que se los veneraba a través de una imagen, y a esa imagen se le llama íconos, ¿no? Entonces, existía ya en otras religiones conflictos, dudas, debates, ¿no? Enfrentamientos sangrientos con respecto al uso de las imágenes. El Islam, en cambio, desde sus orígenes, se supone, según lo que plantean los historiadores del arte y los historiadores de las imágenes, es una religión que optó por prescindir de la representación de sus figuras religiosas, particularmente de la figura de Alá, evidentemente, y de Mahoma. Entonces, la prohibición de las imágenes en el Islam tiene un carácter distinto al de la iconoclasia bizantina, como les estoy mencionando. De hecho, lo que les estoy mostrando ahora son dos miniaturas, que es como se le llama, dos iluminaciones, más bien, de manuscritos medievales bizantinos en los que se alude a ese conflicto. Entonces acá vemos a iconoclastas blanqueando un icono de Cristo, que son los iconoclastas los que aparecen a la izquierda, y el icono de Cristo lo que aparece a la derecha, en un salterio. Los salterios son los libros de Salmos, el salterio de Teodoro en este caso, y otro salterio, que aparece ahí señalado, donde aparece un iconoclasta bizantino cubriendo una imagen de Cristo también. Las cubren con cal, lo cual las destruye. Pero bueno, ese conflicto que es importante eludir, porque es un antecedente de todas formas de las afrentas que han habido a lo largo de la historia del arte y la historia de Oriente y Occidente con la imagen, es un antecedente de esto que les voy a comentar. Entonces, la prohibición islámica de las imágenes no se limita a las imágenes religiosas, al menos en un principio. Todo esto, por supuesto, después va variando con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. Sino que prohibió las imágenes antropomorfas de todo tipo. Vale decir, las imágenes que asumieran la forma humana o incluso animal, sobre todo si eran tridimensionales, si arrojaban sombra. La única excepción fue, a partir del siglo XIII, la iluminación de manuscritos, en este caso islámicos, en el ámbito cortesano, en parte porque se trataba de imágenes resguardadas al interior de un conjunto de páginas y en parte porque se trataba de imágenes subordinadas a un texto. Eso es bien interesante, en el fondo, por eso hablamos de espacios sacros sin imágenes. En las iglesias, en las catedrales cristianas, medievales, pero también modernas, encontramos representaciones de la Virgen de María, de Cristo, de los santos, de diferentes episodios bíblicos, el Corpus Christi, el Vía Crucis, perdón, pero abunda en imágenes, ¿sí? Eh, en las mezquitas, en las construcciones islámicas, la ornamentación, la decoración ha tenido que valerse de otros recursos. No hay imágenes, no hay imágenes de Mahoma, no hay imágenes de Alá. Eso no significa que en el Islam no haya habido un arte figurativo, o sea, un arte con imágenes, a eso me refiero. Hay manuscritos persas que si tenemos tiempo me encantaría que viéramos al final de esta sesión, que son absolutamente alucinantes. Y en esos manuscritos se representan con imágenes diferentes episodios, diferentes partes del Corán, de los hadith, etcétera. Pero eso no era un problema desde la perspectiva islámica, desde la perspectiva musulmana, porque se trata de imágenes que están resguardadas, ¿no? Por las otras páginas. En el fondo son imágenes que están en una página y por lo tanto, este es un cuaderno cualquiera, pero por lo tanto las otras páginas evitan que la imagen esté expuesta. Y al evitar que esté expuesta, evita que sea confundida por un espectador con una persona real. En el fondo, no es, lo peligroso, lo que se consideraba peligroso en las imágenes era la posibilidad de que fueran confundidas con algo vivo, porque el único que puede
crear algo vivo es finalmente Alá, no el artista, no el iluminador, no. Bueno, entonces, retomando, la única excepción fue a partir del siglo XIII la iluminación de manuscritos en el ámbito cortesano, en parte porque se trataba de imágenes resguardadas al interior de un conjunto de páginas, y en parte porque se trataba de imágenes subordinadas al texto. Los cuadros para colgar que un espectador situado frente a ellos pudiera confundir con un ser vivo, en cambio, eran tabú. Bueno, y aquí voy a citar a un teórico, un historiador del arte alemán que es fantástico, se llama Hans Belting, que ha sido muy leído en los últimos años, quien señala que la prohibición de las imágenes es característica del Islam en un doble sentido. Por un lado, mantenía vivo el recuerdo del momento en que Mahoma venció a la cultura tribal preislámica al purificar la zona de la Meca de sus imágenes y símbolos e implantar el monoteísmo. Entonces tiene una cuestión, un asunto como conmemorativo. Y por otro lado, la prohibición de las imágenes constituye un elemento diferenciador con respecto a las religiones precedentes, a estas religiones arábicas politeístas, pero también, en cierto sentido, constituye un elemento diferenciador con respecto al cristianismo, que también es una religión precedente, que es monoteísta, no politeísta, pero que desde la perspectiva del Islam es más bien un politeísmo encubierto, ¿entiendes? Porque no se concibe de partida el que se considere a Jesús no solo como hijo de Dios, sino como Dios mismo, y por supuesto no se concibe que se lo pueda representar en imágenes. ¿Ves? Entonces, y otro aspecto interesante que menciona Belting es que, al menos en un principio en el Islam, no solo estaba prohibido pintar figuras humanas, sino que también, como les mencionaba con respecto a las iluminaciones, sino también estaba prohibido mirar la representación de estas figuras humanas. Su vista, el contemplarla, se temía, podía inducir al espectador a tener por un ser vivo algo que no lo es en absoluto. Se creía, por lo tanto, que las imágenes falsean la vida. De ahí que quienes producían y poseían imágenes, y esto es una cita, fuesen culpables de la blasfemia de imitar la creación divina, que es un poco lo que les mencionaba recién. ¿Sí? Y así es como llegamos a los elementos constructivos, los diferentes espacios e implementos distintivos, ¿no?, de las construcciones religiosas islámicas, que, como les mencionaba, la principal de ellas es la mezquita, ¿sí? Espacios e implementos que son ornamentados, que con esto me refiero a que son decorados, porque más que mal se trata de un espacio sagrado y esa sacralidad se expresa con una riqueza visual también, ¿no? Es así tanto en el Islam como en otras religiones, pero que se ven por las razones antes mencionadas, por esta prohibición de las imágenes, en las que, insisto, podríamos ahondar mucho más, obligados a recurrir a otro tipo de elementos, ¿ya?, que son visuales, pero que en ese contexto no eran considerados icónicos, no eran considerados imágenes. ¿Sí? Eso es lo importante. No eran figurativos, no eran antropomorfos, ¿sí? No eran imágenes. Bueno, la mezquita es, voy a partir acá con la infografía para no, vienen muchas imágenes más adelante, pero para pasar después a la enumeración de los elementos constructivos. La mezquita es el edificio más significativo de la religión islámica, evidentemente. Generalmente era ubicada en el centro de la ciudad, pero también podía ubicarse, si no, por el contrario, en sus alrededores. Y según lo que mencionan algunos autores, el origen de la mezquita estaría en la casa del mismo Mahoma, en la que se reunían a orar, ¿ya?, en un espacio abierto, en un techo, que es lo que actualmente sería el SAN, el patio, que fue posteriormente techado para protegerse del sol. El modelo más común, por lo tanto, de mezquita es una estructura
rectangular con dos espacios claramente diferenciados, que son la sala de oración, ¿sí? O Aram, como aparece acá señalado en el número 1, y el patio o San, como aparece aquí señalado con el número 2. ¿Ya? Y aquí también aparece en esta diapositiva, y por supuesto tenganlo en consideración para el momento en el que vayamos a la visita a la mezquita de Santiago. Entonces, esos serían como los dos grandes espacios, ¿no?, que caracterizan a las mezquitas. A diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, los espacios que caracterizan a una eh, construcción cristiana, ¿no?, donde hay ábside, donde hay nave, donde hay coro, donde hay nártex, ¿ya? Pero no quiero marearlos con esas denominaciones, sobre todo quienes no estén familiarizados con ellas. Solamente decir eh, que claro, acá estaríamos hablando de un patio que tiene ciertos implementos y de una sala de oración que tiene una manera de organizar sus espacios también que es muy particular. Bueno, los implementos que se utilizan y que también son característicos y que también son muy hermosos, vale decir, porque, como les digo, reciben una ornamentación extraordinaria, incluso teniendo que prescindir de las imágenes, son el sabil, el alminar, el mimbar, el mirar y la quibla, ¿ya? Y aquí los explico en la infografía nuevamente. Estamos por orden, ¿sí? Habíamos visto las sala de oraciones, habíamos visto el patio, el SAM, ¿sí? Y ahí estamos viendo el Minbar, que es el número 3 en esta infografía, que es no se alcanza a ver bien en la infografía, pero vamos a ver imágenes de diferentes casos de Minbar, pero es un púlpito que por lo general está realizado de ébano, pero puede ser otro material también, ébano marfil, y desde ese púlpito se dirige la oración los días viernes al mediodía, si no me equivoco. ¿Ya? El Islam las ceremonias del Islam no requieren no requieren la participación de un clero tan jerarquizado como el del cristianismo, pero sí de la figura del imán, entre otras cosas, guía la oración, y de otra figura adicional que también lo hace, ¿ya? Entonces ahí tenemos, no se alcanza a ver en la infografía, pero lo van a ver después en detalle en las fotos, el minbar, que es este púlpito con una escalera, es un púlpito elevado, como todo púlpito es elevado, al cual se accede a través de una escalera que está hecho de estos materiales antes mencionados, ébano y marfil, y desde el cual se guía la oración. El minbar se dispone siempre a la derecha del mirab, que es lo que están viendo ahí con el número 4, ¿ya? Que no sé si lo alcanzan a ver bien en la infografía, pero es un espacio cóncavo vacío, una especie de nicho, ¿ya? Vamos a ver también las imágenes. La sala de oraciones Aram, que como hemos visto, como estamos viendo acá en esta infografía, el espacio está organizado a través de estas columnatas con arcadas, o sea, son columnas y arcos, ¿no?, sucesivos. Uno de esos muros es la quibla, que es el muro que está orientado hacia la Meca, así como el ábside en las iglesias cristianas está orientado hacia el este, que es el lugar por donde sale el sol. En el caso de las mezquitas, ese muro principal, ¿no?, que es equivalente a lo que en las iglesias cristianas es el ábside, está orientado en cambio a la Meca y hacia la quibla, a donde debe ser dirigida la oración. Entonces la quibla es lo que está marcado con el número 6. La fuente para las abluciones, que es lo que está marcado con el número 7, que se encuentra en el patio, o sea, en el SAN. Abluciones, con abluciones me refiero a la limpieza de brazos y cara que debe realizarse antes de realizar la oración, o sea, después de haber ingresado al SAN, pero antes de ingresar a la sala de oraciones. Y la torre desde la cual se llama a la oración.
la torre o almirar, también conocido como minarete, donde el almudéjar se encarga justamente de llamar a la oración. Pero todo esto va a quedar mucho más claro con las diferentes imágenes, ¿ya? Entonces acá tenemos el Aram o la sala de oración. A la izquierda estamos viendo la sala de oración de la Gran Mezquita de Damasco, ¿sí? Y a la derecha estamos viendo la sala de oración de la Mezquita de Córdoba. El Aram o sala de oración de la Mezquita de Córdoba, a la cual volveremos en un par de minutos porque es una de las construcciones seleccionadas para apreciar en esta sesión. Acá también hay dos fotografías de dos construcciones distintas, en donde estamos viendo ejemplos de SAN, de patio. Así como en la lámina anterior vimos dos ejemplos de salas de oraciones, o Aram, aquí estamos viendo dos ejemplos de SAN o patio. El de la izquierda es el de la Gran Mezquita de Damasco, nuevamente, y el de la derecha es el de la Gran Mezquita de Samarra, ¿sí? Aquí estamos viendo otro elemento de la Gran Mezquita de Samarra, que es el minarete, que también ya lo he explicado, que es desde donde el almudéjar llama a la oración, que como les mencionaba, la oración es uno de los pilares del Islam y debe realizarse en determinados momentos del día y de la semana, para lo cual está esta llamada desde el minarete. Y bueno, ese alminar de la izquierda, el de la Gran Mezquita de Samarra, no es un alminar común y silvestre, es uno de los alminares más grandes que existen y por lo mismo suele ser visitado, no solo con fines religiosos, sino también para todo quien le interese bueno, la historia, la cultura básicamente, y de las religiones. Y el que estamos viendo a la derecha es el alminar de San Juan, del siglo. Y acá, este es el púlpito al que me refería, ¿ya? Es el púlpito de ébano y marfil, desde donde se lee el Corán, que está ubicado en la Qibla, y que en una conversación muy entretenida que tuve en la inauguración de la exposición de fotografías de mezquitas de Marruecos, con el embajador del Reino de Marruecos, supe que claro, que lo habitual es que el minbar sea guardado en un espacio destinado a esos propósitos y que suele estar a la derecha justamente del mihrab, ¿ya? Que es ese nicho vacío que estamos viendo eh, al lado del minbar, ¿ya? Entonces, el minbar y el mihrab, yo sé que llama confusión quizás porque son términos similares para quienes somos solo hispanohablantes. El Minbar y el Mirab están ubicados en la Qibla, y la Qibla es de los cuatro muros de esta base rectangular que caracteriza la mezquita, es el muro que está orientado hacia la Meca. No quisiera insistir con las comparaciones, pero creo que igual ayudan a entender como las particularidades de cada una de las religiones y por lo tanto las particularidades de sus respectivas construcciones, ¿ya? Pero no deja llamar la atención que en una iglesia, en una catedral cristiana, el ábside, que es el lugar en el que se realizan las ceremonias, orientado hacia el este, como les mencionaba, porque es de donde sale el sol y desde los orígenes del cristianismo siempre se estableció esta equivalencia entre la luz, la verdad y la religión, y sobre todo como reemplazo que se hizo de las figuras de deidades antiguas, como podía ser Apolo por la figura de Jesucristo. Eh, las iglesias, las principales imágenes, los principales materiales, los principales elementos están todos puestos en ese muro, todo pareciera conducir, ¿no? Desde la entrada, desde el nártex hacia el ábside, todo, no voy a decir sobrecargado, pero todo es muy clara esa jerarquía, digamos, ¿ya? En la planta de una mezquita, y espero que podamos observarlo en la visita, no hay una jerarquía tan clara entre los diferentes muros, entre las diferentes áreas, ¿no? De la mezquita misma. La única excepción vendría a ser el mihrab.
el mirar, este espacio nicho que se abre en uno de esos muros, que se abre en particularmente la quibla, ¿sí? El muro orientado hacia la Meca. Entonces es muy curiosa, es muy curioso ese contraste entre la sobrecarga, lo lleno, lo unidireccional, ¿sí? Y esta cosa en cambio más difuminada, ¿no? Y sobre todo vacía, es un nicho vacío, es un espacio vacío. No, no hay una cruz, no hay una representación, no hay, es un vacío. Se supone que conmemora el lugar en el que oraba el propio Mahoma. Y aunque está vacío, insisto, es decorado, evidentemente, con los más finos materiales, pero la decoración es algo sobre lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo importante es que tengan muy clara esa diferencia entre el mimbar, que es este púlpito desde el cual seguía la oración, realizado generalmente de estos materiales, ébano, marfil y ornamentado de forma sumamente sofisticada, y el mirar, que es este nicho vacío, que es lo que estamos viendo acá, tres ejemplos distintos. Tengan como en mente esto que ven acá, no la lámpara, sino lo que está detrás, ¿no? Porque vamos a ver algunas imágenes donde vamos a entender mejor de qué se trata. ¿Ya? Entonces, recapitulando, los espacios y elementos característicos de una mezquita son el haram o sala de oración, el san o patio, en donde se encuentra además el sabis, que es la fuente donde se realizan las abluciones, se ve acá claramente, el alminar o minarete, ¿ya? Que es la torre desde la cual se llama la oración, y el mimbar, que es el púlpito desde el cual se guía esta oración, y finalmente el mirar, que es el espacio nicho que se abre en la qibla, mismo muro en donde se encuentra el mimbar. ¿Ya? Y otros elementos característicos para poder llegar finalmente a lo que es la ornamentación son los arcos y los capiteles, ¿ya? Y evidentemente también finalmente la ornamentación. Los arcos son justamente los elementos que salvan la distancia entre una columna y otra, entre un muro y otro, ¿no? Y que permiten que las construcciones puedan ser abovedadas, pero también eh, poder sostenerlas, básicamente, ¿ya? O sea, no solo abovedarlas, sino también sostener el peso de sus bóvedas y de sus eh, techumbres, ¿ya? Y un arco, todos los estilos arquitectónicos de este periodo, sobre todo, pero también en periodos posteriores, tienen arcos que les son característicos, ¿no? Entonces, en la arquitectura románica, el arco de medio punto es característico, en la arquitectura gótica, el arco ojival, no es que les sean exclusivos, pero son bien como característicos de esos periodos. Digo que no son exclusivos porque pueden haber venido de otras culturas, pero se instalan con cierta fuerza y con cierta notoriedad en determinados momentos y por distintas razones. En el caso de la arquitectura islámica, el arco de herradura podríamos decir que es uno de los más característicos, por lo menos en el contexto, insisto, medieval, que es donde me estoy centrando, y aunque es un arco que de todas formas es heredado de otras culturas como la visigoda, ¿ya? Este es el arco de herradura. Pero el Islam, insisto, lo utiliza de una manera bien particular y logra que de él deriven otros estilos de arcos, como vendría a ser el arco poliobulado. En este caso, más bien es un arco triobulado, o sea, tres óvulos, es fácil entender por qué se llama así, pero también hay, y vamos a verlo en la mezquita de Córdoba, eh, otras variedades, no solo triobulado, poliobulado, cruces de arcos poliobulados, etcétera, etcétera. Creo que es bastante sencillo entender por qué se llama arco de herradura, también se le llama arco peraltado. Tiene que ver justamente con la relación que hay entre esta distancia y esta distancia, ¿ya? O sea, esta distancia tiene que ser mayor que esta y generalmente es una circunferencia.
Los capiteles también son un elemento que suele caracterizar un estilo, un periodo, ¿ya? El estilo propio de un periodo. Es un contenido sumamente elemental en cualquier curso de historia del arte, sobre todo antigua, que se analicen, que se revisen los diferentes estilos de acuerdo a los capiteles que se utilizaron en cada uno de ellos, ¿no? Lo típico es capiteles corintios, capiteles jónicos, capiteles dóricos, que pertenecieron justamente a los estilos correspondientes. Lo interesante es que en el caso de la arquitectura islámica, encontramos muchas construcciones en las que se utilizaron los capiteles que ya existían, que ya habían sido empleados en las construcciones de las zonas conquistadas. Entonces, por eso hay muchas construcciones, y lo vamos a ver después con la cúpula de la roca, en la que observamos capiteles corintios, que son los capiteles que tienen volutas, ¿no? Vegetales, que son más ricos en ornamentos que los jónicos y dóricos, que son más geométricos y más planos, ¿sí? Pero también posteriormente se desarrollan capiteles que son característicos de la arquitectura islámica, como son estos que estamos viendo aquí, ¿ya? Capiteles en los que sigue habiendo esta ornamentación fitomórfica, después vamos a ahondar sobre esto, pero también se realizan estos calados sobre la mampostería que son sí originales del arte vinculado a esta religión. Acá lo mismo, ¿no? Tenemos capiteles que están coronados por una ornamentación caligráfica, que es cuando se ornamenta utilizando caligrafía, como bien dice el término, pero también elementos que tienen cierta remembranza vegetal, o incluso animal, podríamos decir, ¿no? Como estos entrelazos de, porque no se sabe si son serpientes o reptiles de otra especie. Y este en particular, que vamos a ver, es bien fascinante, en donde directamente se ornamenta con elementos geométricos que forman parte de un tipo de decoración específica que son las mucarnas, ya que aquí lo vamos a ver momentos después. ¿Ya? Entonces, así llegamos a, hemos visto como otros elementos que son distintivos de cualquier estilo, de cualquier arquitectura, pero también lo son del arte y la arquitectura islámica, que son los tipos de arcos y los tipos de capiteles, y llegamos al tercer punto, que es la ornamentación. Debido a esta prohibición de las imágenes que mencionaba, la ornamentación, o sea, la decoración de los espacios, debe ser realizada a través de otros recursos. No puede ser ya la imagen, mucho menos la imagen de estas figuras religiosas, o sea, no puede ser de imágenes antropomorfas, o sea, con figuras humanas. Evidentemente no pueden ser a través de la representación de Alá y Mahoma tampoco, ¿no? Y tampoco la de animales que están, a los que se considera también dotados de alma, ¿sí? También animados, y que arrojan además sombras, son tridimensionales. Todo esto, estas restricciones están en los hadith, que es, así como está el Corán, también están los hadith, que son el libro en el que se reúnen los dichos del mismo Mahoma. Entonces la ornamentación debe ser caligráfica, geométrica, o al menos era. Por supuesto, siempre hay excepciones, caligráfica, geométrica o fitomórfica. Entonces acá tenemos un ejemplo de ornamentación caligráfica, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de ornamentación geométrica. Arriba también hay una ornamentación fitomórfica. Eh, y acá mismo, entrelazado con la caligráfica, tenemos un ejemplo de ornamentación fitomórfica. Pero vamos a verlo también, vamos a ver más ejemplos de ornamentación fitomórfica en la cúpula de la roca. Para no demorarnos más con la revisión de las construcciones que seleccioné para esta sesión, voy a señalar simplemente que es absolutamente original, o sea, no se había visto hasta ese entonces una decoración
un uso del texto para la ornamentación. Eso es algo exclusivo del Islam, sobre todo en este periodo, ¿ya? Y, eh, y lo que tiene de significativo el hecho de que se use texto para ornamentar los espacios sagrados es que no es evidentemente cualquier texto, sino que son diferentes pasajes del Corán y que son seleccionados con mucho cuidado en relación al espacio, al lugar mismo en el que se encuentra la construcción, pero también al lugar específico dentro de la construcción, ¿no? Si es que se trata del San, si es que se trata del Aram, si es que se trata de el Palacio de los Leones, como vamos a ver en el caso del Palacio de la Alhambra, si es que se trata de otro espacio dentro de esa misma construcción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la caligrafía tiene que ser suntuosa, como lo están viendo acá en estas imágenes, aquí en horizontal y acá en vertical, tiene que ser suntuosa, tiene que ser elegante, y no tiene que ser en ningún caso personal, no tiene que responder a la manera, al trazo, a la letra, digamos, de forma más coloquial, del propio artífice, ¿no? Del propio escriba, si es que involucra a un escribano, a un escriba, y no solamente a un artista de la mampostería, porque es básicamente a fin de cuentas, digamos, es el texto que representa la palabra divina, ¿sí? Entonces, esa importancia tiene que expresarse independiente de que podamos leer lo que ahí dice o no, ¿ya? Ya sea que sepamos árabe o no, tiene que quedar expresado que eso que está siendo dicho es de suma importancia, o sea, de la mayor importancia posible, ¿sí? De todas formas, hay una sucesión de estilos caligráficos que han sido ampliamente estudiados, la caligrafía cúfica, la caligrafía, bueno, de diferentes momentos y lugares, pero dentro de cada contexto, lo importante es que todos estos artífices se rigieran por esas normas estilísticas. Y con respecto a la ornamentación geométrica, ya vimos que teníamos la ornamentación caligráfica y posteriormente la geométrica. Esta se llevaba a cabo principalmente a través de teselas. ¿Ya? ¿Qué son las teselas? Son las diferentes planchas a través de las cuales se decoran los muros. Como, bueno, actualmente se hace de forma mucho más rudimentaria en algunos espacios exteriores y en algunos espacios domésticos, ¿no? Donde se utilizan también azulejos, donde se utilizan también mosaicos. Pero la particularidad de la teselación, porque así se le llama, de la teselación en la ornamentación de los espacios sagrados islámicos es que no responde solamente a cuestiones cromáticas, ¿no? O compositivas, sino que responde también a cuestiones mucho más sofisticadas, mucho más profundas, e incluso en algunos casos hasta científicas, ¿sí? El círculo, el cuadrado, pueden en el fondo combinarse, el octágono, pueden combinarse de muy diversas maneras, logrando estrellas de diferentes tipos, circunferencias de diferentes tipos, ¿entiende? Patrones finalmente de diferentes tipos, cada uno de los cuales tiene distintos significados según la manera, la cantidad de elementos de los que se compone. Eh, y eso, bueno, también ha suscitado muchas investigaciones, muchas reflexiones en las que vale la pena ahondar y que en mi particular apreciación de la historia del arte creo que se pueden comprender de mucho mejor manera si es que también se las realiza, si es que se hace al menos el intento de dibujarlas, ¿ya? Y esto es absolutamente fascinante. Estas son las mucarnas o mocárabes, que son ya derechamente composiciones geométricas tridimensionales, a diferencia de la teselación, que es bidimensional, ¿no? Acá también hay ciertos patrones que se van repitiendo, así como los patrones que se repiten en un azulejo, en un muro a través de las diferentes teselas, pero patrones que se repiten en el espacio y que de más pequeño a más grande como una especie de fractal, ¿no? De una especie de fractal de mampostería. Y que generan en el espectador, o no es el espectador, sino más bien en el visitante, en el creyente, si es que se utilizan estos espacios con fines religiosos, la sensación de que los espacios no tienen límites,
¿no? Porque lo que solemos ver cuando vemos una cúpula o cuando vemos el techo, incluso en nuestras casas, son los límites, el punto en el que se encuentra los muros con la techumbre, con el techo, ¿no? Esa arista, digamos, ¿no? Que en algunos periodos son disimuladas con molduras, pero que por lo general suelen estar ahí visibles para todos quien las quiera ver. En cambio, aquí evidentemente se pierde, ¿no? Se pierde el límite de esta bóveda, se pierden los límites de este arco peraltado en este caso, que forma parte del Palacio de la Alhambra, después lo vamos a ver, y que colaboran en la generación de esta sensación de un espacio fluido y limitado, ¿no? A diferencia de este espacio más jerarquizado que vendría a ser el de la iglesia cristiana, ¿no? En donde hay tres naves, la principal, más importante que las dos laterales, una entrada, un cuerpo occidental y un cuerpo oriental, que tendría que ser el del ábside, en donde el oriental, que es donde se realiza la ceremonia, tiene una importancia mayor que el occidental, que es donde se entra y donde en algún momento incluso se realizaban ceremonias de carácter cortesano y no religioso. Entonces, imperial y no religioso, ese vendría a ser más bien el término. Entonces, es bien interesante entender, ¿no? Esos contrastes. Los elementos arquitectónicos no solamente tienen funciones constructivas, habitacionales, físicas, sino también están cargados de enorme simbolismo y también se utilizan evidentemente para generar ciertas sensaciones. Entonces, no todo tiene que ver con lo funcional. Bueno, estamos, yo creo que ya no cerca del término, pero al menos ya ocupando el espacio correspondiente para las dudas o preguntas entonces, o comentarios. Entonces, si les parece bien, puedo responder las dudas que tengan y de no haberlas, puedo continuar profundizando con estas construcciones seleccionadas, en las que vamos a poder observar mucho de lo que ya he mencionado. Si bien, invitamos a quienes tengan consultas o comentarios para que puedan hacerlo a través del chat. Yo tenía una consulta, Paula, y es que hablaste acerca Sí, de la innovación de la ornamentación gráfica desde el mundo del Islam. ¿Y qué pasa así con el mundo, por ejemplo, egipcio y y la ornamentación de la escritura? qué buena pregunta, Raúl, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, es una pregunta que llegó, una pregunta que me estabas haciendo tú, perdón. yo. Ya, qué bueno. No, es una súper buena pregunta. Mira, lo que pasa es que los jeroglifos, que es como el sistema que utilizaban los egipcios, no es en estricto rigor un sistema de escritura. O sea, es un sistema que se utiliza para el registro, ¿no? En ese sentido cumple funciones similares a las que cumple la escritura, pero está a medio camino entre la escritura y la imagen. ¿Se entiende? La definición, igual esto también ha suscitado mucha discusión y es un tema que me interesa mucho, pero lo que habría de distinguir a la escritura de la escritura alfabética, ¿ya? De lo que habría de distinguir la escritura alfabética de las otras escrituras, como puede ser eh, el jeroglifo o los pictogramas en el contexto maya, azteca, ¿sí? Es que hay un mayor grado de abstracción en el caso de la escritura alfabética y los elementos que componen esa escritura alfabética, que en nuestro caso son, que evidentemente son las letras, se pueden combinar y recombinar de infinitas maneras, mientras que esa combinación y recombinación, en el caso de esas escrituras que están más cercanas a la imagen, como vendría a ser, insisto, el pictograma y los jeroglifos, no pueden combinarse tantas veces. No sé si me entienden, no es posible justamente porque al estar más vinculados hacia la imagen están más anclados a un determinado sentido.
¿se entiende? No es como que el jeroglifo correspondiente a... Me manejo más con el contexto mesoamericano, pero por ejemplo el pictograma correspondiente a guerra, ¿no? Que es un pictograma que está compuesto por una llama de fuego y un chorro de agua, la combinación de ambos significa guerra sagrada. Eh, Ese pictograma podrá ser combinado de diferentes formas, pero nunca va a posibilitar decir cosas como desayuno, ¿se entiende? A diferencia de lo que sí puede pasar con la letra D, que se puede usar para desayuno y se puede usar para cosas mucho más distintas, como deidad, ¿se entiende? Entonces, cuando yo digo que es un antecedente, porque me imagino que a eso venía, cuando yo digo que la utilización del texto para la ornamentación de los espacios sagrados en el Islam es absolutamente original, estoy pensando en esa acepción de escritura, en la de escritura alfabética, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo si consideramos esto que mencionaba de la prohibición de las imágenes, ¿ya? Se puede utilizar el texto porque no son imágenes, mientras que los jeroglifos egipcios abundan en imágenes. No sé si eso responde a Sí, la... no, perfecto, perfecto. Te tengo otra pregunta de Luis Bastías. ¿Entonces la cúpula de la roca tiene una finalidad simplemente ornamental? No, 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 no. Qué bueno poder responderlo con imágenes. No, mira, y me parece que de las cuatro construcciones seleccionadas es la más sensible por el lugar en el que se encuentra, que es la ciudad de Jerusalén. Pero eso me ayuda a señalar lo siguiente, que no es ornamental, sino que es absolutamente, bueno, simbólico, pero también absolutamente político, ¿sí? No es la primera construcción cuyo abovedamiento está compuesto por una cúpula, ¿no? Ya existía en este momento, para no ir más lejos, la Catedral de Santa Sofía, en lo que actualmente es Estambul, y por supuesto en la antigüedad se habían construido muchas cúpulas de diferentes características, pero esta, la cúpula de la roca, tiene una manera de sobresalir en la construcción misma que es completamente distinta como sobresalían las cúpulas de las otras construcciones antes mencionadas, lo que hace que la construcción misma sobresalga en el paisaje. Y eso es bastante notorio en esta fotografía, incluso considerando que es una fotografía más o menos contemporánea, o sea, ahí a lo lejos vemos grúas, vemos edificios. Imagínense cómo debe haber sido esto en el momento en el que se construyó, o sea, en el siglo VII. Cómo debe haber sobresalido en el paisaje de su contexto de emergencia, digamos. Entonces, no es un elemento que cumpla solamente una función decorativa, cumple una función religiosa, evidentemente, pero también y sobre todo política, ¿no? Ahí lo que se está manifestando es la soberanía de esta nueva religión que es el Islam con respecto a, en este caso particular, el cristianismo, que bueno, distinto al conflicto que se vive hoy. De hecho, y acá volvemos al tema anterior que rescataba Raúl, la ornamentación caligráfica en este caso, o sea, todo ese texto que ven acá en el remate de esta planta octogonal, son pasajes del Corán, son justo los pasajes del Corán en el que se habla de la figura de Cristo, o sea, son los pasajes cristológicos del Corán. Entonces acá hay una alusión al profeta que se reconoce como tal, no como hijo de Dios ni como Dios, pero sí como profeta, es una alusión a Jesús en un contexto cristiano, dado que es básicamente su lugar de origen. Entonces, el enfrentamiento que se está tratando de provocar a través de esta construcción tan llamativa es evidente. No sé si eso responde a la pregunta. Y bueno, y ya que estamos hablando de las funciones que cumple la cúpula, porque eso tampoco lo mencioné, la razón por la que sobresale notoriamente no es solo porque está hecha de cobre, sino también porque descansa sobre este tambor, ¿no? A diferencia de otras cúpulas en las que se descansa directamente sobre la techumbre. Pero la otra función que cumple es que se establezca una separación como bien notoria entre el espacio exterior y el espacio interior. El espacio exterior es, bueno, como pueden ver,
magnífico, ¿no? Con esta combinación de colores dorado, azul, verde, que son básicamente como si fuera la paleta de colores de las plumas de un pavo real, ¿no? Con esta ornamentación sumamente sofisticada, con esta repetición de patrones geométricos, ¿no? Que también se suponía que la repetición de estos patrones, de esta teselación, eh, funcionaban para purificar un poco los sentidos, ¿no? Con esta, bueno, también ornamentación fitomórfica vegetal, que, como les mencionaba, sí está permitido, porque no se los considera dotados de ánima, no se los considera vivos. Bueno, el contraste entre ese afuera espectacular y este adentro, ¿no? Bueno, la foto es antigua además, pero, pero, imagín, pero igual es bonito ver como registros de otras épocas, ¿no? Este espacio de adentro, ¿no? Que está absolutamente dominado por la roca que efectivamente se conserva en su interior. La roca gigante, que es la roca de la que se cree, desde la cual se cree que ascendió Mahoma a los cielos. Esta es una de las razones de la importancia que se le da, o bien es la roca en la cual se cree que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Entonces es evidentemente un objeto, un elemento que es sagrado para las tres religiones monoteístas, no solamente para el Islam, ¿ya? Porque básicamente las tres son religiones abrahámicas. No sé si esto contesta la pregunta de la persona que intervino. Yo creo que bastante. Gracias. Josefina, Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, Sí. Hola, Paula. Bueno, quería aprovechar de agradecer a Paula Dibun su presentación de hoy día, que me pareció muy interesante y que nos ayuda a entender, a aprender, a formarnos en la comprensión a muchos que estamos, digamos, más, digamos, formados en otros conceptos culturales y religiosos de este tipo de edificios, este tipo de construcción, ornamentación y las razones por las cuales son como son, digamos. Eh, Esa es una de los objetivos de este ciclo que estamos haciendo en la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, que se llama Diálogos de Arte y Fe, poder acercarnos, por lo menos en parte, un poco más a la comprensión de otras culturas que no son la propia, de otras religiones, en este caso a través de la expresión artística, arquitectónica, decorativa, que es algo eh, visible, algo que es posible, digamos, eh, percibir, no sé, disfrutar eh, un poco a simple vista y con ayuda también de una persona con conocimientos como es Paula Dirpa en este momento. Así que quería aprovechar de agradecerle a todos también los que se conectaron hoy día y participaron. Recordarles que en la Universidad de los Andes está abierta la exposición de fotografías que se llama Mezquitas de Marruecos a lo largo de la historia hasta fines de julio. La pueden visitar gratuitamente de lunes a viernes y también los sábados en la mañana en el campus de la Universidad de los Andes en Las Condes, Álvaro Portillo 12.455 y eh, también vamos a tener una actividad que está relacionada con esto mismo, que está dentro del ciclo, y ahí me gustaría, bueno, agradecer a Paula, que también nos va a acompañar en ese recorrido que vamos a tener el día jueves 11 de julio, y Raúl, si nos puede recordar a todos las coordenadas de ese día. Ahí el punto de partida también va a ser la Universidad de los Andes, así que podríamos aprovechar también de compartir a las personas que participen en la actividad, eh, ver la exposición en el momento que vamos a iniciar esa actividad. sí, bien, el día de mañana cuando se envíe la grabación de la charla del día de hoy, les vamos a enviar el enlace con donde está el botón de inscripción y toda la información acerca de la salida, jueves 11 de julio. Es durante la mañana, es a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Visitaremos la mezquita Absalán de la comuna de Ñuñoa. Iremos acompañados por Paula, justamente. Así que les esperamos a todos los que puedan ir. Hay cupos limitados, así que ya el día de hoy tenemos varios inscritos.
los invito a que puedan inscribirse cuanto antes. Bien, entonces, Paula, muchísimas gracias. No, Te de dejo qué, la gracias a palabra para ustedes. que te puedas despedir y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Josefina. Bueno, cualquier duda con la que hayan quedado, podemos conversarla de todas formas en la visita, que es una tremenda oportunidad porque la verdad que estudiar y conversar sobre espacios arquitectónicos a través de fotos siempre es limitado y poder visitar uno de esos espacios es realmente una tremenda oportunidad, sobre todo en el contexto de este ciclo tan rico de diálogos de Artifer. Así que, bueno, nos vemos. Listo, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.